El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban del éxodo de Jesús que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertando se vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Comenzamos el domingo con el ayuno de Jesús y las tentaciones en el desierto. Jesús nos invitaba también a acudir siempre a la Escritura. Las tentaciones se vencen solamente conociendo a Dios, y a Dios se le conoce escuchándolo. Por lo tanto, las Escrituras son palabra de Dios, la Biblia, y cuando nosotros la leemos, hemos de hacerlo con esta finalidad de escuchar a Dios, más que de aprender cosas, escuchar lo que Dios me dice y saber cómo defenderse de la tentación del demonio con la Escritura, que dice, y tener cuidado porque el mismo demonio pues sabe muy bien la Escritura y sabe bien cómo engañar. Y podemos quedarnos confundidos incluso. Recuerden cómo en la tercera tentación, cuando el demonio llevó a Jesús a lo más alto del templo, le dijo: arrójate de aquí para el suelo, para que todos sepan que tú eres el Hijo de Dios, porque además está escrito que mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra alguna, que te sostenga entre sus manos. O sea, eso dice la Biblia, y el demonio le dice lo que dice la Biblia, porque Jesús ya se había estado defendiendo con eso. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pues el demonio ya sabe por dónde, entonces le dice: mira, la Biblia dice esto. Pero Jesús le responde también y dice: pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, será muy fácil que seamos engañados y pensemos que estamos haciendo bien, que además todo mundo lo hace, pues qué de malo tiene. Podremos pensar de esa manera. Hoy miramos a Jesús conversando ahora con dos personajes en la gloria. ¿Cómo se llamaban los personajes? Moisés y Elías. Moisés representa a toda la ley en el Antiguo Testamento. A él le fueron dados los 10 mandamientos de la ley de Dios.
Elías representa a todos los profetas. Ahora bien, ¿de qué hablaban ahí? Hablaban de la muerte de Cristo. Y es que todo el Antiguo Testamento habla de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, la ley, todo está en referencia a Cristo. ¿Sí? Por eso Moisés representa toda la ley y Elías a todos los profetas. Había ido Jesús a oración y se había llevado a Pedro, a Santiago y a Juan. Mientras oraba, empezó esa transfiguración de Jesús. Sus vestiduras blancas, resplandecientes, una paz, una tranquilidad, que los discípulos, cuando contemplan aquello, empiezan a tener, después del anuncio de la pasión y de la muerte, empiezan a tener un momento de paz, de alegría, de tal manera que le dicen a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos no se preocupaban si tenían choza o no. Si estamos a gusto, no necesito nada. Mejor ellos para que se queden y aquí nos quedamos. Sin saber lo que decían, pero sabemos que Jesús les había dicho que iba a Jerusalén y que iba a padecer mucho, que el Mesías tenía que padecer. Entonces, ¿para qué vamos ya a otro lado si aquí estamos a gusto? ¿Para qué nos vamos de aquí? De pronto ya no estaban ni Moisés ni Elías y solo estaba ahí Jesús. Una nube los cubrió y ellos empezaron nuevamente a llenarse de miedo. Sabían que cuando la nube les envolvía en el monte, era muy probable que Dios les hablara, que Dios se manifestara. Y todos tenían miedo porque nadie podía ver a Dios, porque decían: el día que alguien vea a Dios, ese día morirá. Por eso los discípulos se espantaron. No conocían todavía quién era Jesús. Dios ya estaba con ellos en Jesús. Pero se espantaron con la nube. De pronto se escuchó la voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, mi predilecto. Escúchenlo. Antes de participar entonces en la gloria, en la resurrección, es necesario escuchar al Hijo de Dios, escuchar la palabra. Si hace 8 días nos enviaba a leer la Escritura, hoy nos invita también a leerla, pero como escucha, como palabra de Dios, escuchar a Jesús que nos habla. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos, en este camino de la Cuaresma tendremos que aprender a escuchar a Jesús para tener también estas palabras de esperanza que nos animan y nos alientan a seguir caminando, ¿no? ¿Cómo se siente una palabra de esperanza, una palabra de alegría? A ver, seguramente que hemos vivido toda la experiencia de algún hermano, amigo, un familiar enfermo muy grave, incluso que ya ni le dan esperanzas, ¿verdad? Y ya hasta a veces dicen: ya nomás estamos esperando a ver. Y de tanto que esperan, que hasta van a ver al Padre ya para que lo confiese, y de paso le dicen: ¿y cómo le hacemos para la misa de cuerpo presente ya, Padre? Todavía ni se muere, ¿verdad? Y ya están pensando en la misa de cuerpo presente porque ya ni hay esperanza. Ya les dijeron que ya no hay esperanza, que ya les queda poquito tiempo. ¿Y qué tal después, cuando el enfermo empieza a recuperarse y les dicen al otro día: ya abrió los ojos, ya empezó a hablar? La esperanza renace otra vez por el momento y a todo mundo le comentan que está mejorando.
Y por la tarde les dicen, ya comió, ¿sí? Y al tercer día les dicen, lo vamos a dar de alta. ¿Tan rápido? Sí. Y la noticia entonces llena de esperanza a todos. ¡Qué rápido! ¿Qué pasó? Y empieza uno también a alabar a Dios porque dice, no cabe duda, es obra de Dios. Qué rápido, cuando ya no había esperanza, resurge nuevamente la esperanza de la vida, de la salud. Sí, cuando los discípulos ven que su maestro, su Mesías, va a padecer mucho, que lo van a condenar y que lo van a matar, Jesús les hace ver un momento de esperanza, de gloria en la transfiguración. Por eso ellos dicen, qué a gusto estamos aquí. Ahora sí que nos quedemos así. Cuando el enfermo se cura y ya sale, está dado de alta, ay, que todo permanezca así, que todo vaya bien. Pero poco tiempo después muere. Y empieza otra vez uno a decir, ¿cómo? Si ya estaba bien, todo iba muy bien ya. Como los discípulos lo dirán después. Si todo iba bien, ¿por qué la muerte de Jesús? Sí. Jesús nos enseña hoy que para poder contemplar la resurrección, vivir la resurrección, es necesaria la pasión. Hay que padecer para entrar a la vida eterna. Y la Cuaresma es una oportunidad para vivir la pasión de Cristo. Estos días son una oportunidad para vivir la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no se trata de vivirla en tristeza, como que ay, qué días tan tristes la Cuaresma. No, son una oportunidad para contemplar la resurrección y prepararnos para ello. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de escuchar su palabra. Hoy nos ha dicho, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que nos conceda Dios la gracia de aprender y escuchar a Jesús. Que así sea.